Buenos días compañeros y docentes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y estén teniendo un excelente inicio de semana. Mi nombre es Vanessa Ríos y el tema que le corresponde a mi grupo es el peripatético. El peripatético es una palabra de origen griego y a su vez latín que significa el que paseaba. Esto también significa o es un adjetivo que permite calificar a aquellas personas que seguían el pensamiento filosófico del antiguo filósofo griego Aristóteles. La etimología de este concepto puede referirse a que Aristóteles, mientras hablaba con sus discípulos, caminaba. Por eso pues se define como la palabra el concepto de que paseaba. Los primeros peripatéticos, por lo tanto, eran aquellos que conversaban, debatían y paseaban con él constantemente y seguían sus pensamientos filosóficos. Buenos días, me presento. Mi nombre es Sara Sofía Henao Saldarriaga, del CLEI 5, jornada M1. La parte que a mí me corresponde explicar en la exposición es la escuela peripatética, el cómo se fundó, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. Bueno, la escuela peripatética tiene origen en la antigua Grecia alrededor del año 336 a.C. aproximadamente. ¿En qué se basó la escuela peripatética? Ella seguía o se veía influenciada por las enseñanzas que le daba Aristóteles, quien es también su fundador. Bueno, la manera en la que ellos fomentaban o desarrollaban la información, los ideales, las proyecciones que tenían, era al aire libre, debajo de los árboles que los rodeaban en su entorno, o ya bien en un lugar determinado, cuyo lugar recibía como nombre llamados perípato. Bueno, ellos estaban ubicados debajo de unos portales que estaban cerca al liceo, donde se fomentaba esta dicha información. Esta escuela se basa mucho en lo empírico. También se dice que estaban en contra de los ideales que tenía el platonismo. Eh, Se dice que Aristóteles con el tiempo adoptó una posición de ateísmo. Bueno, yo soy siempre Grisales y a mí me tocó la etimología y la escuela peripatética. Bueno, la etimología, origen, historia o formación. Este vocablo está compuesto del adjetivo parapatético y del sufijo ismo, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia y expresión de un idioma. La escuela peripatética. La escuela peripatética fue un círculo filosófico de la Grecia antigua que básicamente seguía las enseñanzas de Aristóteles, el fundador. Fundada en 336 a.C., cuando Aristóteles abrió la primera escuela filosófica en el Liceo de Atenas, duró hasta el siglo IV. Peripatético es la palabra griega para ambulante o itinerante. Los peripatéticos eran discípulos de Aristóteles, en razón del hábito del filósofo de enseñar al aire libre, caminando mientras leía y daba prelecciones por debajo de los portales cubiertos del liceo, conocidos como perípato, o bajo los árboles que lo rodeaban. La escuela siempre tuvo una orientación empírica, en oposición a la academia platónica, mucho más especulativa. Teofrasto entró en la escuela de Aristóteles, en la que se distinguió mucho. Aristóteles estaba tan complacido con él que le cambió su nombre, que era Tirtamo, por el de Teofrasto. Después, Teofrasto dirigió la escuela peripatética de Aristóteles hasta su muerte, ocurrida en Atenas en el año 288 a.C. Su popularidad se puso de manifiesto por el respeto que profesaban Filipo, Casandro y Ptolomeo. Se considera a Teofrasto como fundador de la botánica. Teofrasto se centró en el campo de la botánica, captó perfectamente la diferencia fundamental entre las partes de los animales y la de las plantas, separó pues el reino animal del vegetal. Dos grandes tratados botánicos de historia se clasifican en 9 libros, más de 500 especies, dividiéndolas en árboles, frutos, hierbas, clasificando por primera vez drogas y medicinas con su correlativo valor terapéutico. En 8 libros describe la generación espontánea
y vegetación de las plantas por causas externas. Traoré. Lincoln de Traoré fue un filósofo de la escuela peripatética que vivió en el siglo III a.C., después de Aristóteles. El Liceo tuvo a su frente a los escolarcas Teofrasto Estrato de Lanzaco, hijo de Arcesilao, y Lincoln de Traoré, escritor y orador. Lincoln participó en el desarrollo de la biblioteca de Andrónico de Rodas, filósofo griego, se formó en el ambiente cultural de su ciudad, conocido Centro de Estudios Aristotélicos, y dirigido el Liceo desde el año 78 hasta el 47 a.C. Andrónico de Rodas realizó la primera edición crítica completa de las obras de Aristóteles, ordenándolas en un complejo rígidamente sistemático que corresponde aproximadamente al orden actual. Como introducción a su edición, Andrónico escribió un volumen que contenía el testamento de Aristóteles y tal vez su biografía. Elaboró además el catálogo de todos los escritos aristotélicos. La edición de Andrónico comprende los escritos sobre lógica, llamados más tarde organón, los que integran la ciencia de la naturaleza, física, investigación de los animales, del cielo, de los fenómenos celestes y del alma. El grupo de escritos metafísicos que compone los 13 libros llamada Metafísica. El grupo de textos sobre ética y política, la ética a Eudemo, la ética a Nicómaco y la política, y los tratados sobre estética, la retórica y la poética. Se debe a Andrónico la famosa división entre escritos esotéricos, para el público en general, y acromáticos para el uso interno de los alumnos del liceo. Eudemo de Rodas fue un filósofo de la antigua Grecia. Fue considerado como el primer historiador de la ciencia y se cree que nació 300 a 370 años antes de Cristo. Fue uno de los aprendices de Aristóteles y Aristóteles le dio toda su confianza. Él fue quien editó la obra de su maestro y la hizo más fácilmente accesible. Eudemo nació en la isla de Rodas, pero pasó gran parte de su vida en Atenas, donde estudió filosofía en el Liceo de Aristóteles. La colaboración de Eudemo con Aristóteles fue de una larga duración y estrecha, y está considerado como uno de los más brillantes discípulos de Aristóteles. Tanto a él como a Teofrasto de Lesbos se les cita a veces no como discípulos de Aristóteles, sino como compañeros.